Siguiendo con el contenido del taller de anticoagulación oral, vamos a ver unos conceptos básicos de coagulación. Se denomina coagulación al proceso por el cual la sangre pierde su liquidez y se vuelve pasando de ser líquida a ser un gel y al final se convierte en sólida. Al final lo que ocurre es que una proteína soluble, como es el fibrinógeno, se transforma en una proteína insoluble, que es la fibrina, y forma agregados macromoleculares y redes tridimensionales. Aquí tenéis, me imagino que lo conocéis todos a fondo, todo el mecanismo de la coagulación y diferentes vías que intervienen, las diferentes proteínas, los diferentes factores de coagulación. Lo importante al final es que el fibrinógeno se transforma en fibrina, pero antes hay diferentes pasos y diferentes vías. Una vía de activación intrínseca y otra vía de activación extrínseca. Lo vamos a ver para no complicarnos, complicado lo otro, de una manera mucho más sencilla. Viéndolo así, al final, el factor 10, la protrombina, la trombina, el fibrinógeno y la fibrina. Porque esas diferentes vías son fundamentales para conocer los mecanismos por el cual intervienen los diferentes factores de coagulación. Aquí están los nombres, no los vamos a aprender, lógicamente, pero antes de hablar de anticoagulación hay que hablar de un concepto más amplio que es la hemostasia. La hemostasia primaria es el cese provisional del sangrado y ahí lo que interviene es la vasoconstricción, la adhesión y antiagregación de las plaquetas y así se forma el tapón plaquetario. Es lo primero que se forma tras una lesión vascular. En pocos minutos comienza el proceso de anticoagulación, como hemos visto antes, con la polimerización de la fibrina y la formación de un coágulo. Y posteriormente, en un plazo de 48 o 72 horas, se produce la fibrinolisis, por el cual ese coágulo se va disolviendo y se va produciendo la reparación tisular y la función hemostática vuelve a la normalidad. En los vasos sanguíneos, el endotelio se considera una superficie antitrombótica, es fundamental. Y el subendotelio tiene un alto poder protrombótico, por eso la integridad del endotelio es clave en la formación de trombo. En ese subendotelio se encuentran el colágeno, el factor de von Willebrand, la laminina, la fibronectina. Y en ese endotelio vascular, ya lo hemos dicho, actúa como sustrato para la activación de los factores inhibidores de la coagulación. La integridad de ese endotelio es fundamental para la homeostasis del propio sistema homeostático. Hay componentes celulares en el sistema de coagulación, como son las plaquetas, las células endoteliales, los monocitos y eritrocitos, y hay también componentes moleculares. Los más importantes son los factores de coagulación. También intervienen otros en la fibrinolisis, hay unas proteínas de adhesión, proteínas intercelulares, proteínas de fase aguda, las propias inmunoglobulinas intervienen, el calcio, los fosfolípidos, las prostaglandinas y algunas citoquinas también intervienen en la coagulación. Unos mecanismos bastante complejos que no vamos a entrar en detalle. ¿Cómo se evalúan estos pacientes? En estos pacientes, en la historia clínica es fundamental en antecedentes recoger coagulopatías familiares y uso de medicamentos. Y las pruebas de laboratorio que veremos ahora son esas que hay ahí, las vamos a ir viendo una a una. Fundamental conocer esa cascada de la coagulación con las dos vías intrínseca y extrínseca. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas intervienen unos medicamentos anticoagulantes. En la vía intrínseca actúan las heparinas y en la vía extrínseca actúan los cumarínicos, es decir, acerocumarol, que es el sintrón, y la warfarina o aldocumal. Y en la vía común intervienen los medicamentos anticoagulares directos, como es el dabigatran, el rivaroxaban, el episaban y el osaban, que son los que actualmente están comercializados en España. El tiempo de protrombina es la prueba que evalúa la vía extrínseca que hemos visto ahora. Incluye también la vía común e involucra al final al fibrinógeno y a la protrombina y a otros factores de coagulación. Ayuda a monitorizar esta prueba de tiempo de protrombina la terapia con antivitamina K. Los tiempos normales del tiempo de protrombina son de 12 a 15 segundos, pero no utilizamos estos segundos, sino que como medimos este tiempo de protrombina es mediante el INR.
significa razón internacional normalizada, y lo que expresa es el tiempo que tarda en coagular nuestra sangre en relación a una persona que no toma anticoagulante. Es decir, el INR de una persona que no toma anticoagulante debería de ser 1, con pequeñas variaciones que se producen, pero siempre tiene que estar alrededor de 1. Las personas que tienen un INR de 2 significa, de manera muy simple, que tardan el doble de tiempo en coagular. Esos segundos que hemos visto antes, 12, 15 segundos, pues un paciente que tenga un INR de 2 significa que tardaría el doble de tiempo en coagular su sangre. El INR se obtiene de dividir el tiempo de protrombina del paciente en segundos, lo que hemos visto antes, por el tiempo de protrombina control, y todo ello lo elevamos a un parámetro que se denomina índice de sensibilidad. Dividir uno por el otro. El tiempo parcial de tromboplastina lo que evalúa es la integridad de la vía intrínseca y de la vía común de la coagulación, la otra vía distinta a la que hemos visto ahora. Y lo que buscan es deficiencias de otros factores de coagulación, y por él podemos realizar el control de la anticoagulación con heparina, y evalúa también la coagulación intravascular diseminada, se puede estudiar, y algunas enfermedades hepáticas en que faltan algunos factores de coagulación. El tiempo de sangrado, en cambio, lo que refleja es la acción de la trombina en el fibrinógeno y la formación de fibrina. Y lo que evalúa el tiempo de sangrado son las deficiencias y anormalidades estructurales que tenga el fibrinógeno. Eso lo podemos ver también en la coagulación intravascular diseminada y en algunas hepatopatía.